con fe. Ok. Bueno, hola chicos, espero que estén bien. En esta oportunidad les saluda la profesora Patricia Chiribella junto con, El profesor Luis Morales. en esta oportunidad vamos a aprovechar que ya hemos terminado el curso de ecuaciones diferenciales ordinarias para abordar el tema de ecuaciones diferenciales con derivadas parciales. Bien, bueno, vamos a comenzar. Voy a proyectar primero el material. Acá tenemos. Y, a ver, comencemos. A ver, Luis, coméntanos cuáles son los objetivos de esta clase. Bueno, los objetivos de esta clase es comprender la naturaleza de las ecuaciones diferenciales parciales, entender qué son las ecuaciones diferenciales parciales, cómo se diferencian de las ecuaciones diferenciales ordinarias, que ya las habíamos trabajado en el curso anterior, y por qué éstas se consideran como fundamentales para modelar fenómenos del mundo real o de la vida cotidiana. Dominar el método de separación de variables. Este es el caballo de batalla para muchas ecuaciones diferenciales parciales fundamentales y considerar que es esencial para construir una comprensión intuitiva de cómo se comportan las soluciones. Aplicar el método. Vamos a utilizar específicamente la técnica de separación de variables para transformar una ecuación diferencial parcial en un conjunto de ecuaciones diferenciales ordinarias más sencillas o más simples. Una por cada variable independiente, por ejemplo, espacio y tiempo. Resolver ecuaciones diferenciales resultantes, es decir, vamos a ser competentes en la resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias resultantes. Y construcción de la solución general al finalizar de resolver cada ecuación. Claro, entonces es importante mencionar que para poder abordar este tema tenemos que tener muy claros los conocimientos previos, ¿sí? Que son la resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias, que ya hemos practicado en la clase, en las clases previas, ¿bien? Ok. Bueno, comencemos. A ver, Luis, vamos a colocar un ejercicio, un ejemplo de la vida real, ¿qué te parece? Eh, a ver, cuando tú sientes calor, ¿sí? Quisiera saber de qué crees tú que depende tu sensación de calor. Bueno, depende en primer lugar de cómo se encuentra el clima. Puede ser de que el clima exista humedad ambiental, exista vapor en el ambiente, la sensación de calor en ese momento que puede experimentar el clima o la persona como tal, ¿no? Ajá, esos son Exactamente. los factores Que tú podrías estar percibiendo que pueden afectar tu sensación de calor. Bien. así Entonces, es. como tú lo acabas de mencionar, para poder medir esa sensación de calor, no solamente depende de la temperatura que se encuentre en ese momento, sino también de la humedad, porque eso también nos va a hacer una diferencia en cuanto a cómo percibimos la sensación de calor o el índice de calor o que se maneja en ese momento. Por lo tanto, para poder analizar eso, el Servicio Meteorológico Nacional ha ideado un índice en particular que le llaman temperatura humedad o humidex, así en otros países, que describe el efecto de la temperatura y la humedad combinados. ¿Qué pasa con esa sensación de calor cuando esas dos variables están presentes? Es decir, vamos a tener una función que depende de dos variables en particular para este indicador de percepción de la temperatura como la podemos percibir. Bien, acá tenemos una tablita, bien, que proporciona el Servicio Meteorológico Nacional, donde es una tabla de doble entrada, ¿sí? Donde tenemos humedad en una de en la parte superior y tenemos en la parte izquierda la temperatura, bien. Y el índice de sensación o humidex, que le llaman así, combinado con las dos variables, me dice que cuando hay 96 grados de temperatura junto con un 70% de humedad, se perciben 125 grados, o sea, una sensación de 125 grados, es decir, que no 100% se siente la temperatura en 96, sino que hay un porcentaje, o unos graditos más que se pueden estar sintiendo
con respecto al índice de calor o la sensación de calor que se esté percibiendo. Ok, ¿puedes continuar, Luis? Por supuesto, aquí vamos a explicar sobre las derivadas parciales, ¿no? Si nos concentramos en la columna resaltada de la tabla que corresponde a una humedad relativa H del 70%, estamos considerando el índice de calor como una función de la única variable, en este caso es la temperatura, para un valor fijo de H. ¿Esto cómo lo escribimos matemáticamente? Como una función g que depende de la temperatura y también a su vez eso se puede escribir como f t, 70, ¿no? Entonces, tal como lo indica ahí, g de t, que es nuestra función de temperatura, describe cómo aumenta el índice de calor a medida que aumenta la temperatura real cuando la humedad relativa es del 70%. O sea, ¿quieres La decir que deri- se mantiene fija? O sea, que no varía la humedad, es la variable que se mantiene fija. claro, que se mantendría en este caso constante. Lo que está cambiando es la temperatura, ¿no? De tal como Ok. observamos aquí es en grados Fahrenheit, es lo que se Ujú. está indicando aquí, ¿no? La derivada de G cuando T es igual a 96 grados Fahrenheit es la tasa de variación de I, que es el índice de calor, con respecto a la temperatura cuando T vale justamente 96 grados Fahrenheit. Y eso se lo puede escribir empleando la notación de límites. G' de 96, estamos evaluando ese valor de temperatura, es el límite cuando H tiende a cero de G de 96 más H menos G de 96 sobre H. Prácticamente se está evaluando en la fórmula que nosotros conocemos de límites, ¿no? De De la límites, derivada ¿no? por definición. De Ujú. la derivada por definición de límites. Perfecto. Exactamente. O sea, estamos utilizando la derivada por definición con respecto a una sola variable, que eso ya lo conocíamos antes en temas de cálculo uno, cálculo diferencial, ¿sí? Así es, ¿no? Ok, entonces, una vez que apliquemos la definición de límite, bien, establecemos una variación de 2 grados, bien, para sacar un promedio de cómo está variando la temperatura, ¿sí? Alrededor de ese punto 96 y poder ver cómo aplicando los límites, o sea, aplicando la definición de derivada, estamos obteniendo cómo varía la temperatura, o sea, cómo varía el índice de calor con respecto a una variación específica con respecto a la temperatura, dejando a la humedad como un factor constante. Constante, ajá. Entonces, este promedio que está acá, lo que quiere decir es que a medida, o sea, si variamos la temperatura con respecto a ese valor de 96 y dejando la humedad en un factor fijo que es el 70%, dice que el índice de calor aumenta aproximadamente 3,75 grados por cada grado de temperatura, o sea, por cada grado que sube la temperatura real. Es decir, que si tenemos 96, no vamos a percibir 96 grados, vamos a, a percibir 3 grados, 75, un poquito más. Bien, dejando como fija la humedad con respecto en ese momento. Así Lo es. mismo vamos a hacer ahora, pero no vamos a dejar fija la temperatura, vamos a variar con respecto a la humedad. Y aquí tenemos el cálculo. A ver, Luis, ¿qué nos podrías decir sobre este cálculo? Ya, entonces como lo observamos en la tabla anterior, aquí vamos a considerar como que los números de la fila correspondiente son valores de la función g de h, que también se la puede escribir como f 96,h, que describe cómo aumenta el índice de calor a medida que aumenta la humedad relativa. Cuando la temperatura real, habíamos indicado en el inicio que era de 96 grados Esa es la que Fahrenheit. vamos a dejar fija. Ajá. La derivada de esta función cuando la humedad es del 70% es lo que se considera como la tasa de cambio de I con respecto a H, ¿no? Es decir, habíamos indicado que I era el índice de calor con respecto a la humedad, cuando la humedad es del 70%. Y esto también lo podemos representar simbólicamente empleando la definición de derivada por límites, ¿ya?
G de prima de 70, es decir, cuando la humedad es del 70%, es igual al límite cuando H tiende a cero de G de ese valor más H menos G de 70, que es el porcentaje de humedad, y eso dividido para H, ¿no? Y eso nos daría el desarrollado este valor que tenemos aquí, ¿no? Ok. Ajá, ¿Sí? Entonces, lo que me estás tratando de decir en este momento es que como estamos variando la humedad, ¿bien? Entonces vamos a tomar un valor de H que esté alrededor de esa humedad que me están dando como fija. Bien, entonces si nos damos cuenta, estamos evaluando en 75 y en 65 la humedad, dejando fija la temperatura. Bien, si sacamos un promedio de esos valores, lo que vamos a obtener es que la temperatura, que es 96 grados, y la humedad relativa, que está variando alrededor de 70, el índice de calor aumenta aproximadamente un 0,9 grados Fahrenheit por cada porcentaje de humedad que esté variando en ese momento la humedad, valga la redundancia. Entonces, una cosa la vamos a obtener variando la temperatura, la sensación de calor va a cambiar dependiendo a cómo varía la temperatura, dejando la humedad fija. Y también va a ser totalmente diferente si en vez de variar la temperatura, variamos la humedad. Entonces, tienen interpretaciones diferentes. ¿Por qué? Porque estamos hablando de variables totalmente distintas, pero que diferentes, ajá. inciden directamente en el índice de calor. Entonces, acá entramos a la definición formal de lo que es la derivada parcial, ¿bien? Entonces, en general, si f es una función de dos variables o más, pero en este caso vamos a hablar sobre dos variables, supongamos que dejamos de variar solo x y mantenemos la y fija, y entonces eso se va a quedar como una constante, definiendo entonces lo que es la derivada parcial con respecto a x. Bien, lo mismo va a pasar cuando dejamos, esta es la derivada por definición, es la misma aplicación con una derivada en dos dimensiones, o sea, cuando hablamos de una derivada de una función de una sola variable, aplica la misma definición, pero ahora la trasladamos a una que tiene dos Dos variables, variables. dejando una fija, ¿sí? Y la otra la dejamos como constante, o sea, que aplicaría la misma definición de derivadas, ¿bien? Entonces, esta es la derivada por definición de una derivada parcial con respecto a x, y lo mismo aplica con respecto a la derivada parcial con respecto a y. Y hemos definido lo que son las derivadas parciales con respecto a una variable con respecto a la otra. Con esta notación de derivadas parciales podemos escribir la tasa de cambio del índice de calor con respecto a la temperatura, y nos va a dar específicamente qué pasa cuando la temperatura varía. El índice de calor aumenta 3,75 por cada grado de temperatura que aumente, y el índice de calor va a variar con respecto a la humedad en un 0,9 aproximadamente por cada porcentaje de diferencia que se establezca en la humedad. Eso es lo que acabamos de demostrar, o sea que son súper, súper recontraútiles las derivadas parciales en el mundo real. Sí. Bueno, acá tenemos lo que son las derivadas parciales. Bien, aquí están las derivadas por definición, lo que acabamos de demostrar, pero ya está un poco más formal. Y acá, a ver, Luis, ¿puedes explicarnos esta diapositiva mientras yo cojo un poquito de Ya, agua? perfecto. Aquí, como podemos observar, hay muchas notaciones, como lo acaba de decir la profesora Patricia, hay muchas notaciones alternativas para derivadas parciales. Ujú. Aquí nos indica, ¿no? Por ejemplo, en lugar de f en la parte inferior x, que está indicando que se está derivando parcialmente con respecto a la variable x, podemos escribir f1 o d1f, me está indicando que estamos derivando con relación a esa variable, para indicar diferenciación respecto a la primera variable, o df derivada parcial de f con respecto a la derivada parcial de x. Este número, este símbolo que está aquí, nos habías indicado que se llama el La D jacobiano, de, ¿no? sí, no, la D de El- Jacobi. la D de Jacobi, ¿no? Ujú. Para derivadas parciales. Eh, Exactamente. Esta es la que se utiliza más, o sea, comúnmente en la literatura, pero podemos encontrar
esta o esta, y significan exactamente lo mismo, ¿bien? Pero sí es importante conocer las distintas maneras en que se puede escribir en la literatura porque vamos a saber que estamos en presencia de una derivada parcial. ¿no? Entonces, si es con respecto a X, se están utilizando aquí las diferentes notaciones, ¿no? Fx, X, Y, que es la derivada parcial con respecto a X. La otra variable se trabaja como constante. Ujú, Aquí podemos observar df con respecto a dx, se la representa también de esta forma, y se trabaja con los f1 cuando es con respecto a x, ¿no? claro, d1f cuando es con respecto a x. Y cuando es con respecto a y es la misma notación, pero se trabaja con f2 o d2f para indicar que se está derivando parcialmente con respecto a y. Y si tuviésemos una tercera variable, la representación sería exactamente la misma, pero exactamente. con f3, ¿no? O Exact- d3f, para saber Exacto. que se está derivando parcialmente con respecto a la variable z, ¿no? Sí, y como Ajá, que dices también que puedes definir una variable o una función z, sí, ajá, especificando que depende de x y de y. También ajá, podemos introducir aquí también la simbología de z con respecto a dx, ¿bien? Porque igual aquí estás diciendo que es una variable que depende de dos variables, ¿bien? ajá, Perfecto. Entonces ahí ya tenemos como que más claro el panorama de por qué estamos utilizando esas definiciones o esa simbología para derivadas ajá, parciales. Bien, digamos por acá, déjame avanzar un poquito más. Ok. Entonces, bueno, en líneas generales, para hacer derivadas por derivadas parciales, si queremos derivar con respecto a x, ¿qué tenemos que hacer? Dejar la y como constante y derivar con respecto a la variable x. Y si queremos derivar con respecto a y, entonces dejaremos como constantes a la variable x y derivaremos con respecto a y. Eso es lo que, en líneas generales, lo que se traduce este proceso en derivadas parciales. Acá tenemos un ejemplo. A ver, Luis, ¿nos puedes explicar, ya, por favor? perfecto. Aquí este es un ejemplo donde tenemos una función de dos variables. También se puede anotar, ¿no? Tenemos una Sí, función sí. de dos variables y el objetivo aquí es, a ver, el objetivo aquí es derivar primero con respecto a la variable x y luego con respecto a la variable y vamos a evaluar. Aquí dice solución, manteniendo y constante y diferenciando con respecto a x. Por ejemplo, o sea, si vamos a derivar primero con respecto a x, sabemos que la y es constante, ¿no? Entonces, aquí sería 3x al cuadrado. Aquí y al cubo permanece constante y derivamos x al cuadrado, que es 2x, tal como lo podemos observar en la parte de acá, ¿no? Y en la tercera se haría cero porque estamos considerando que la y es una constante. Entonces esto valdría cero, ¿no? ¿Qué nos indica el ejercicio? Que evaluemos para x 2 y y igual a uno. Ujú, Entonces, es lo que hacemos es evaluar 3 por 2 elevado al cuadrado más 2 por 2 y por uno elevado al cubo. Finalmente podríamos obtener el valor numérico de esto, ¿no? Que sería aquí 12 más 4, ¿no? ujú, Y eso nos daría un valor de 16 en el caso de que necesitemos determinar el valor exacto. ujú. Y en la parte de abajo lo estamos haciendo con respecto a la variable y. Si lo hacemos con respecto a la variable y, eso significa que la x permanece constante. En el Exactamente. primer caso sería cero. Acá Ujú, sería 3y al cuadrado multiplicado por x al cuadrado o ordenado 3x al cuadrado y cuadrado. Y la derivada de 2y cuadrado sería 4y menos 4y. Sería justamente lo que tenemos aquí, ¿no? ujú, Entonces la derivada parcial de f con respecto a y sería la función 3x al cuadrado y cuadrado menos 4y. ¿Sí? Y hacemos lo mismo, evaluamos el punto 2,1 que sería 3 por 2 al cuadrado por uno al cuadrado menos 4 por uno, ¿no? Si deseamos sacar el valor numérico, y aquí tendríamos 12 menos 4, esto sería igual a 8, ¿no?
en O sea, caso de que lo se... que aquí, lo que estamos calculando, aplicando ya la teoría que hemos trabajado anteriormente, estamos calculando la pendiente de la ¿Ya? recta tangente de esa función en dos variables, justamente en el punto 2,1. En la primera pendiente de la recta tangente nos está dando 16 y en la Ajá. segunda, derivando con respecto a y, la pendiente de la recta tangente en ese punto sería 8. Sería interesante ver por qué nos están dando dos valores distintos y qué representaría gráficamente eso, porque obviamente nosotros sabemos que cuando estamos derivando con respecto a una variable, ¿verdad? Y Ajá. estamos obteniendo la recta tangente justamente por ese punto, es lo que está pasando, ¿no? Ajá. Pero al tener es una función de dos variables, ya no tenemos una función en dos dimensiones, tenemos es una superficie. Bien, Así entonces es. es bueno ver qué pasa en esa situación. Aquí estaban los valores. Bueno, entonces podemos hablar sobre la interpretación de una derivada parcial en forma gráfica, ¿sí? Cómo se Ajá. interpreta esos resultados que están allí. Bien, para dar una interpretación gráfica de las derivadas parciales, recordemos que debemos tener en cuenta que z es igual a f de x y, que es una función que es de dos variables, por lo tanto va a representar una superficie, ya no va a estar en dos dimensiones, como lo hemos trabajado en los cursos previos de cálculo diferencial, sino que ahora vamos a tener una superficie. Eso quiere decir, vamos a verlo en líneas generales en dibujito. Yo voy a Ya. tener mi función en dos variables, ¿sí? Pero también basta, o sea, cuando yo grafico eso, lo que voy a obtener es una superficie en tres dimensiones, en el plano X, Y, Z. Bien, lo que acabamos de calcular, ese valor de 16 y ese valor de 8 es gráficamente lo que estamos evaluando ahí. En ese punto que está ahí, que es P de A, B, C, ¿verdad? En este caso teníamos el punto, creo que era 2,1. Bien, que es el que está proyectado justamente en el plano de dos dimensiones X, Y, que sería ese AB, cero. Bien, cuando yo lo proyecto en la superficie, esas tangentes, esas pendientes, esas rectas que están ahí, las pendientes que hemos calculado, ese 16 y ese 8, creo que no recuerdo si era 16 o 6, 18, 8 o 6, lo que nos dio son esas rectas tangentes que están justamente en esa superficie que está ahí. Entonces siempre es bueno recordar que al trabajar con más de una variable, ya no estamos trabajando con una curva en dos dimensiones, sino en una superficie. Y gráficamente lo que estamos obteniendo son esas pendientes de esas rectas tangentes que pasan justamente en esa parte de la superficie, ¿sí? Entonces, súper bueno ese análisis con respecto a la interpretación gráfica, ¿bien? Entonces, lo que vamos a ver lo que podemos ver es que lo que hemos obtenido son las pendientes de las rectas tangentes a las curvas que se han generado, ¿sí? Cuando la superficie está cortada por los planos, que eso ya lo vamos a ver en un ejemplo un poco más, o sea, con un ejemplo en específico se va a ver mucho mejor, porque esta parte teórica a veces suele ser un poco confusa, ¿bien? Sí. Entonces, tenemos esto, Luis, tenemos este ejercicio, ¿bien? Y tenemos una función que va a representar una superficie, esa que está ahí. Vamos a ver qué es el valor de las pendientes que vamos a obtener. ¿Qué podríamos hacer ahí? ¿Qué nos están pidiendo con respecto a f de x y f de y? ¿Qué nos están pidiendo Ya. ahí? O sea, de acuerdo a lo que hemos analizado en los ejercicios anteriores, aquí tenemos una función que depende de dos variables, ¿no? De la Ujú, variable x y de la variable y. Tal ujú, como lo hicimos en un ejercicio anterior, me dice que encontremos la derivada parcial con respecto a x y la evaluemos en el punto 1,1. Y luego hagamos lo mismo, o sea, determinemos la derivada parcial con respecto a y hagamos la evaluación. Entonces, podemos, o sea, aquí está ya resuelto, podríamos hacer como que con la otra notación, la derivada parcial de f con respecto a x, eso significa que la y es constante. Y entonces aquí tendríamos la derivada de 4 que sería 0, de menos x al cuadrado, que sería menos 2x, y de menos 2y cuadrado, como sabemos que es constante, nos va a dar 0, ¿no? Entonces la derivada parcial de f con respecto a x es menos 2x. Y la derivada parcial de f con respecto a y
significa que las otras variables permanecen constantes. Entonces esto sería 0, 0 y acá sería menos 4y. Y lo que haríamos es reemplazar. Aquí me indica claramente que x vale 1. Entonces, como x vale 1, solo puedo reemplazar con respecto a esa variable porque no hay y. Y sería menos 2 por 1 es igual a menos 2. Y con respecto a y sería lo mismo, ¿no? Menos 4, tomaríamos el segundo valor que sería 1 y menos 4 por 1 nos daría menos 4. Con lo Esas cual son las podemos pendientes, corroborar, sí, que son las ajá, pendientes de las rectas tangentes. ajá, Ok, gráficamente, interpretarlo gráficamente, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces acá tendríamos, déjame ver, voy a avanzar a esto aquí. Ajá, ujú. puedes borrar un ratito la pantalla, la pizarra, ajá, lo que tenemos ahí. Entonces, Por supuesto. Ya, ahí está. como la gráfica representa un paraboloide, ¿sí? Lo podemos ver Ajá. ahí gráficamente. Lo que es la interpretación de lo que hemos obtenido con la primera derivada parcial con respecto a x es qué pasa cuando la y está fija, es decir, cuando la y está en este caso constante, establecemos que la y vale 1 y está cortando ese plano y igual 1 a mi paraboloide, ¿sí? Generando esa parte de esa parábola en dos dimensiones, cuando ya ahí se ve claramente, y ahí estamos obteniendo la pendiente de la recta tangente, y evidentemente es negativa, la estamos viendo, ¿sí? Y eso es la interpretación de esa pendiente, de esa recta tangente que nos dio al haber derivado la función con respecto a la variable x. Entonces dirán, pero ¿por qué sale este punto 1, 1, 1 aquí? Este de acá, este punto 1, 1 de acá. Si ya yo sé que mi punto es 1, 1, ¿verdad? Lo que tengo que hacer es sustituir ese 1 acá y ese 1 acá y me va a dar 1 menos 2, que me da menos 3 y 4 menos 3 me da 1. Es por eso que se genera esta coordenada que está acá, justamente acá. Y por allí pasa la recta tangente que tiene pendiente menos 2, ¿sí? Esa es la interpretación gráfica de lo que hemos obtenido derivando parcialmente y evaluando en el punto 1, 1. Bien, lo mismo va a pasar con respecto a derivar con respecto a y dejar la x como constante, es decir, que el plano x1 va a cortar ese paraboloide y me va a pasar justamente por la parábola que se genera y me va a dar esa pendiente que está ahí, que en este caso me da menos 4, que es la ecuación, que pertenece a la ecuación de la recta tangente que pasa por ese punto que está ahí. Entonces, la idea demostrar esto es que ustedes o sea, sepan qué representa gráficamente el haber derivado parcialmente, porque no estamos hablando de una función en dos dimensiones, y lo vuelvo a repetir, estamos hablando de una superficie, ¿sí? Entonces esto, a pesar de que tiene la misma explicación, la misma implicación de las derivadas de una función de una sola variable, aquí también es bueno ver qué está pasando con respecto a la superficie, ¿sí? Entonces, así como tenemos funciones en dos variables, pueden tener más variables todavía. ¿Bien? Y también podemos derivar todas esas, dejando siempre una fija y dejando las otras como constantes. Así de simple. Entonces se aplica la misma definición de derivadas por definición de una variable, solamente que ahora vamos a derivar cada una con respecto a la variable que se nos presenta. Y ahí vamos obteniendo simplemente derivadas parciales. Aquí tenemos un ejemplo, puede ser X, Y, Z y muchas más, ¿sí? Pero se utiliza exactamente la misma definición. Ok, aquí tenemos una función que depende de tres variables, ¿sí? Y me dicen que encuentre la derivada con respecto a X, Y y Z. ¿Podrías ayudarme, Luis, con esa derivada? Ya, listo. Entonces, bueno, aquí en este caso tendríamos si fx, fy y Ajá, fz. hay que hallar la derivada con respecto a F, la derivada con respecto a Y la derivada parcial con respecto a Z. Ya, entonces la función es Euler a la xy por logaritmo natural de z, ¿no? Así es. Ya, ya. Entonces vamos a encontrar la derivada parcial con respecto a x. Entonces aquí tenemos un producto de dos funciones, ¿no? En este caso sería la derivada de la primera
sería Euler a la XY. Tendríamos que derivar la primera multiplicada por la segunda función, que sería el logaritmo natural de z, Ya. más la primera, sería Euler a la XY, multiplicado por la derivada de la segunda, que sería la derivada del logaritmo natural de z. ¿Ya? Pero recordemos aquí que estamos derivando con respecto a x, entonces las demás se consideran como constantes. A ver, la derivada del número de Euler o el número neperiano, en este caso sería lo mismo, y eso se deriva el exponente, ¿no? Pero sabemos aquí que y es constante, entonces me quedaría Euler a la y, ¿no? O sea, multiplicado por y. O sea, se deriva Exactamente, x sí, ajá, y esto sería multiplicado por y. ajá, Eso por logaritmo natural de z, exactamente. más, sabemos que esto queda igualito, Euler a la xy. Y esto a ver, más la primera por la derivada de la segunda, pero esto viene a ser como la derivada de una constante. Y la derivada de una constante, ¿cuánto nos daría? Cero, Cero. porque Ujú. estamos derivando con respecto a x, lo demás es constante. Entonces, esto se anula y me queda que la derivada parcial con respecto a x es Euler a la xy por y por el logaritmo natural de z. ¿Sí? Ujú. Eso es lo que nos Perfecto. quedaría derivando parcialmente con respecto a x. Y así tendríamos que aplicar el mismo proceso en el caso de que necesitemos derivar Eh, con respecto a y, con respecto a z, ¿no? Ajá. y ahí tenemos las derivadas parciales con respecto a X, Y y Z. Muchísimas gracias, Luis. Ajá. Está súper bien que los alumnos puedan comprender cómo se deriva con respecto a X, Y Z, tomando en cuenta que en algunas oportunidades van a ser constantes. Bien, Correcto. Ajá. perfecto. Entonces podemos seguir. Ya, le borro Eh, la pizarra. sí, perfecto. Vamos muy bien. Creo que con el tiempo también vamos muy bien. Excelente. Sí. Este, bueno, cualquier duda que tengan con respecto a esto, les vamos a dejar nuestros correos electrónicos al final para que cualquier duda que tengan con respecto a la clase nos puedan escribir. Bien, tenemos también lo que son las derivadas de orden superior. Es decir, podemos derivar, si ya tenemos una derivada parcial, la podemos derivar por segunda vez y podemos decir que es una derivada, es la segunda derivada parcial, ya sea con respecto a x, y si tengo una derivada parcial con respecto a x y la quiero derivar con respecto a y, diríamos que es la derivada cruzada, ¿sí? Eso ya lo vamos a hablar más adelante. Y acá tenemos la derivada de la función y, o sea, la derivada parcial de y con respecto a la variable x, nos da como expresión esta que está acá, esta que está acá, y derivar por segunda vez la derivada parcial de y, que ya la teníamos, por segunda vez nos da esta expresión que está acá. Entonces, una vez que se van derivando más de una vez, decimos que son derivadas de orden superior. Bien, son derivadas más altas. Em, entonces, aquí tenemos, me dicen, encuentra la segunda derivada. Con respecto, o sea, tenemos la función y queremos la segunda derivada de esto. A ver, Luis, pues, ¿nos podrías ayudar con las primeras y segundas derivadas de esta función que tenemos por acá? Ya, lo hago primero con respecto a x, ¿no? Sí, puedes derivar si quieres para que los alumnos puedan ver con respecto a la primera derivada con respecto a x y la segunda derivada con respecto a x también, para que ellos vean que es posible hacerlo. Ya, entonces vamos a derivar, o sea, la primera derivada primero con respecto a x, ¿no? Sabemos que las otras funciones, las otras variables son constantes. Aquí sería 3x al cuadrado. Aquí sería y al cubo es constante, sería más derivada de x cuadrado 2x, 2xy cubo. Y como estamos derivando con respecto a x, esto sería cero, ¿no? Y es constante. Y la segunda derivada parcial, ya. Esto lo podríamos en este caso, aquí, o sea, volvemos a derivar aquí, ¿no? Aquí tendríamos 6x más, sabemos que y es constante, sería la derivada de 2x, que sería 2, entonces nos quedaría 2y al cubo. Entonces ahí Exactamente.
determinado la primera y segunda derivada parcial de esta función que está conformada por dos variables, ¿no? Sí, Lo es mismo decir, podríamos hacer si queremos hacer y, ¿no? exacto, aquí teníamos, por ejemplo, la primera derivada, ¿bien? Y lo que hemos hecho es volverlo a derivar con respecto a x. A X. Y de ahí ¿Sí? obtenemos la expresión esta que está acá, ¿ven? Por eso. Oh, Entonces, acá, ¿qué tenemos? Bueno, aquí tenemos la primera derivada con respecto a x, que es primera derivada con respecto a y. Volvemos a derivar con respecto a x, obtenemos eso que obtuviste tú allí. Perfecto. Vamos a borrar un poco la pizarra para no entorpecer a los chicos. Bien. Y acá tenemos las es derivadas X más doble cruzadas, con ¿sí? Las derivadas cruzadas. Esto es súper importante entenderlo, la notación o cómo se deriva, porque primero debimos obtener la derivada con respecto a x para esa derivarla con respecto a y. Esta es que es la que está acá, ¿sí? Lo mismo va a pasar con la derivada con respecto a y a esta la vamos a derivar con respecto a x. ¿Sí? Que es la que vamos a obtener justamente acá. Ahora, si notamos, nos dio la misma derivada cruzada, ¿bien? Y eso nos lleva a obtener el siguiente teorema. Esta es la segunda derivada con respecto a y. Tenemos ahí las derivadas parciales y tenemos el siguiente teorema. Dice, supongamos que f está definida en un disco que contiene el punto AB. En estas funciones, si las funciones f de las derivadas parciales de x con respecto a y la derivada parcial de y con respecto a x son continuas, entonces, ¿qué va a pasar? Que las derivadas cruzadas, en este caso llamarlas así, son iguales. Y por eso eso es lo que hemos visto, que en este caso nos dieron iguales. ¿Bien? iguales. Ajá. Eso quiere decir que ellas son continuas en ese disco, en ese disco donde está contenido ese valor de A y B. Eso también es importante saber. Bien, es algo súper conceptual, pero es importante saberlo. Y así estamos viendo que evidentemente ese par de derivadas son continuas en ese punto. Si nos están dando iguales, ¿bien? Porque dice el teorema, ¿bien? Acá tenemos que se pueden seguir derivando y muchas, muchas, muchas veces estas derivadas que están acá, hasta el orden 3 hasta donde sea necesario o donde lo indique el ejercicio. Y ahora sí, entramos en materia de lo que nos lleva a esta clase, ¿bien? Para poderla finalizar, o sea, para poder entrar en lo que son ecuaciones diferenciales parciales, porque hemos trabajado previamente en lo que es una derivada parcial, pero no hemos entrado 100% en lo que es una ecuación diferencial parcial. Bien, a ver, Luis, ¿nos puedes explicar más o menos qué dice esta lámina de acá? Ya, ya, las ecuaciones diferenciales parciales. Las derivadas parciales aparecen en las ecuaciones diferenciales parciales que expresan ciertas leyes físicas. Aquí tenemos, o hemos citado como ejemplo, la ecuación diferencial parcial. Eh, Podemos aquí observar que esta ecuación corresponde a la ecuación de Laplace, de acuerdo al físico y matemático Pierre-Simon Laplace. Aquí está su año de nacimiento y de deceso. Y podemos darnos cuenta que esta ecuación diferencial de Laplace es una ecuación homogénea, porque está igualada a cero. Es una ecuación de orden 2 porque contiene derivadas de segundo orden con respecto a x y con respecto a y. Estas son las características que podemos dar de esta ecuación diferencial parcial. Y las soluciones de esta ecuación se denominan funciones armónicas y se utilizan en problemas de aplicación como conducción de calor, lo que tiene que ver con flujos de fluidos y el potencial eléctrico, en todo lo que tiene que ver con electricidad. Fluidos en todo lo que tiene que ver con hidrostática y calor en cuanto a física, lo que es termometría, temperatura y dilatación, ¿no? Así, y Ajá, como eso vimos es. en el ejemplo anterior, el ejemplo que dimos para introducir este tema, estas son demasiado importantes. ¿Por qué? Porque estos fenómenos físicos
no solamente dependen de una sola variable, dependen de muchas de variables, mucho, ¿sí? ajá, Y es por eso que entra el concepto de derivadas parciales justamente en la resolución de este tipo de ecuaciones, que están escritas con respecto a derivadas parciales, ¿sí? Entonces, al introducir ya el concepto de derivadas parciales, ya no vamos a hablar solamente de derivadas parciales, sino en la resolución de ecuaciones diferenciales parciales, ¿bien? parciales. Entonces tenemos otras por allí súper conocidas, además de la de Laplace, también tenemos una que es la ecuación de conducción de calor, en este que tenemos por acá, y tenemos la ecuación de la onda. O hay muchas ecuaciones diferenciales en donde están presentes las derivadas parciales y mucho más si son de fenómenos físicos, ¿bien? Donde intervienen no solamente una variable, sino muchísimas para poder interpretar ese fenómeno físico. Ahora sí, Así es. tenemos este ejemplo por acá donde queremos mostrar que esta solución en particular es una solución de la ecuación de Laplace. ¿Bien? Entonces, recordemos, ¿cuál era la ecuación de Laplace? La ecuación de Laplace decía la segunda derivada de u con respecto a la segunda derivada de x al cuadrado más la segunda derivada de u con respecto a la derivada de y tiene que darme cero. Entonces, queremos probar que esa solución que nos está dando es una solución de la ecuación de Laplace. Entonces, tenemos que comprobar que esto cumple esta ecuacioncita que está acá. A ver, Liz, ¿nos puedes ayudar resolviendo esa ecuación diferencial, por favor? Ya, listo. Entonces tendríamos que encontrar la primera y la segunda derivada, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a encontrar la primera derivada, la primera derivada de u con respecto a x. A ver, en este caso, aquí nos podemos dar cuenta que aquí hay un producto de dos funciones, ¿no? Entonces de ley tenemos que aplicar la regla del producto. Ujú, Derivada de la primera función, en este caso me quedaría Euler a la x multiplicado por la segunda función que sería seno de y más más la primera por la derivada de la segunda. A ver, derivada de la primera multiplicada por la segunda función más la primera por la derivada de la segunda. Pero recuerden que estamos derivando con respecto a x, entonces las demás variables permanecen constantes. La derivada de Euler a la x o de Neper a la x, en este caso me quedaría lo mismo. Seno, o sea, y es constante, entonces aquí iría seno de y. Y aquí me quedaría e a la x, pero como y es constante, su derivada va a ser cero. Entonces simplemente me quedaría aquí e a la x por el seno de y. Eso es lo que me quedaría como primera derivada. Tengo que hacer ahora el cálculo de la segunda derivada. La segunda derivada de u con respecto a x. Entonces aplico la misma regla, ¿no? Entonces la segunda derivada de esto, de igual manera vuelvo a aplicar la regla del producto. Sabemos que y es constante. La derivada de la primera me quedaría e a la x multiplicado por la segunda, que viene a ser seno de y, más la primera función sería a la x por la derivada de seno, pero sabemos que la derivada del seno es el coseno, pero como y es constante, sería multiplicado por cero. Entonces me quedaría lo mismo, ¿no? E a la x por seno de y. ok, Entonces, entonces tenemos allí las derivadas que acabas de calcular. Entonces ahí ajá, tenemos la derivada con respecto a y. Y, a ver, ¿me podrías ayudar con la segunda derivada con respecto a y? Porque ya tienes la primera derivada. En este caso te acabo de dar la primera derivada con respecto a y. Ahora nos faltaría calcular la segunda derivada con respecto a y, porque ya tenemos la segunda derivada con respecto a x. A partir de esta que ya, está acá, listo. derivar por segunda vez. Ya, entonces vuelvo a derivar, ¿no? Ujú. Entonces O voy a ahí borrar. la tenemos. O sea, le podemos dejar a los estudiantes también que la comprueben. ¿Bien? Ajá. O sea, Ahora, con ¿cómo sabemos respecto qué a X solución? salieron, Ujú.
porque en este caso la ecuación me indicaba que al sumar las segundas derivadas, esto era igual a cero. Entonces, si yo cojo e a la x por seno de y lo sumo con la segunda derivada con respecto a y, o sea, con menos e a la x por seno de y, en la ecuación de Laplace se indicaba que esto era igual a cero, ¿no? Que era una ecuación homogénea de orden 2, entonces hace cero. Entonces se verifica que cero es igual a cero, ¿no? ¿Sí? Entonces Exactamente. ahí Eso quiere decir, cumple la ecuación de Laplace. Ajá. exactamente. Entonces es solución de la ecuación de Laplace. Bien, Así entonces es. una Ajá. manera, esta es la manera correcta de probar que evidentemente una solución particular dada es solución de esa ecuación diferencial. Bien. Entonces, Sí, con eso creo que sí podemos llegar a el método de separación de variables, que es también lo que nos trae a esta clase también. Bien, tenemos acá, déjame cerrar acá un ratito, y tenemos el método de separación de variables. Bien, el método de separación de variables es una técnica para resolver ciertas ecuaciones diferenciales parciales, lineales y que son homogéneas. Bien, eso es súper importante tenerlo en cuenta. Bien, tienen que ser lineales y homogéneas. Entonces ya en las clases de ecuaciones diferenciales ordinarias ya sabemos cómo reconocer que una ecuación diferencial es lineal y además es homogénea. Bien, el procedimiento implica primero asumir como hipótesis que la solución de esa ecuación diferencial parcial, la solución, tenemos que tener en cuenta eso también muy bien, que la solución que nos va a dar se puede escribir como el producto de dos funciones en que dependen de una sola variable. Es decir, que vamos a tener una función solo de x y una función solo de y el producto de estas es la solución de mi ecuación diferencial parcial. Bien. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Las ventajas primero es, me permite resolver una amplia clase de ecuaciones diferenciales parciales lineales y homogéneas, y me permite simplificar problemas complejos porque puedo reducir las ecuaciones diferenciales parciales en ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Cuáles son las desventajas? No se aplica para todas las ecuaciones diferenciales parciales, porque no todas son separables. Incluso cuando es aplicable su método, por lo general no suele ser suficiente para encontrar una solución completa y general. Entonces, sí tiene su desventaja. Entonces, lo primero tiene que ser lineal y homogénea. Y podemos asumir que la solución que vamos a obtener puede ser escrita en función de el producto de dos funciones. Una que dependa solamente de x y una solamente de y. Acá tenemos los pasos. ¿Nos puedes comentar los pasos, Luis, por favor? perfecto. Para el método de separación de variables, vamos a considerar lo siguiente. Para obtener soluciones particulares, es decir, soluciones producto de una ecuación diferencial parcial lineal de primero o de segundo orden, se procede de la siguiente forma. Primero, vamos a proponer una solución siempre con dos variables o una función u de x, y dada en la forma de un producto de dos factores, donde uno de ellos es una función de x y el otro es una función de y. Es lo que nosotros habíamos indicado en el inciso anterior, u de x, y, donde el primero es una función de x y el segundo es una función de y. Vamos a sustituir estos artificios en la ecuación diferencial parcial, tanto de u como en sus derivadas parciales. Tercer paso, se efectúa la separación de variables. Nota, si no es posible la separación de variables, el método no es aplicable. Esta es una restricción, ¿no? Como para saber si no se cumple esa condición, no podemos aplicar el método de separación. Cuarto paso, se iguala cada miembro de la ecuación a una misma constante real, que en este caso la vamos a considerar como lambda, pero negativa. Ya, ¿por qué es negativo? Porque en la práctica de ecuaciones diferenciales ha mostrado que es conveniente utilizar el signo menos, porque esto nos va a ayudar cuando necesitemos aplicar artificios matemáticos de multiplicar por menos uno o de
dividir para algún número negativo. Se Ujú. resuelven las dos ecuaciones diferenciales ordinarias obtenidas en el paso anterior para encontrar las funciones x en función de x y y en función de la misma variable, que a eso nosotros los conocemos como las soluciones generales de las ecuaciones diferenciales ordinarias, y hay que considerar aquí tres cosas muy importantes, o los tres casos: cuando lambda es igual a cero, cuando lambda es mayor que cero, perdón, cuando lambda es menor que cero y cuando lambda es mayor que cero. Aquí vamos a trabajar con esta letra que es alfa al cuadrado negativo, cuando lambda es negativo, y vamos a considerar que esa misma variable, lambda, es igual a alfa cuadrado positivo cuando lambda es mayor que cero. Y luego se efectúa el producto x en función de x y y en función de y de las respectivas soluciones de las ecuaciones diferenciales ordinarias, para transformar soluciones particulares de las ecuaciones diferenciales parciales que nos propongan como ejemplo. ¿Sí? Esos son los 6 pasos que debemos aplicar, y no olvidar que si no se puede aplicar el método de separación de variables, la ecuación como tal no va a poder ser resuelta, ¿no? Eso es lo que nos dice la práctica. Ok, Ajá, perfecto. Entonces vamos a la práctica. Vamos a resolver ajá, un par de ejercicios a ver si este método queda súper claro. ¿Ok? ok, Entonces, ok, vamos a borrar esta pizarra. Voy a proyectar bien, una pizarra para poder compartir con ustedes el proceso de resolución. Bien, tomando en cuenta los pasos que ya nos dijo el profesor Luis. Bien, entonces voy a tomarme un minutito para compartirles una pizarra. Ujú. Tenemos acá pizarra existente y ok. A ver, Luis, ¿te animas a hacer? Vamos a ver acá. Está cargando. Vamos a esperar un ratito. Creo que te animas a hacer la primera, ¿bien? Y yo me ya. animo a hacer la segunda, ¿ok? Correcto. A ver, aquí vamos a resolver esta ecuación diferencial parcial aplicando el método de separación de variables. Como lo habíamos dicho anteriormente, en los pasos siempre se plantea una función u que va a depender de dos variables, en este caso de la variable x y y. ¿Ok? Entonces, hacemos el respectivo reemplazo, ¿no? Aquí vamos a poner derivada parcial de u con respecto a x. Sabemos que como depende de dos variables, esto va a ser igual a x' Ujú, multiplicado por y. Y lo mismo vamos a hacer para la variable y, ¿no? Derivada parcial de u con respecto a y. Esto va a ser igual a y' multiplicado por x. Ya, luego que tenemos eso, vamos a hacer la sustitución aquí en la ecuación diferencial original. ¿A qué es igual la derivada parcial de u con respecto a x? A x' multiplicado por y. ¿Y a qué es igual la segunda parte? No, la derivada parcial de u con respecto a y es x por y'. ¿Ya? Aplicamos separación de variables, ¿sí? Entonces nos quedaría x', aquí la x pasa a dividir sobre x, y esto es igual a y', y la y que está multiplicando a x' pasa a dividir, ¿ya? Entonces aquí tenemos x' sobre x, y eso es igual a y' sobre y. Entonces aquí vamos a aplicar los tres casos que habíamos indicado anteriormente, ¿no? Este caso sería, el primer caso era cuando lambda era igual a cero, luego cuando lambda era menor que cero, y luego cuando lambda era mayor que cero, ¿no?
En Aquí este hay que caso, recordar, ¿verdad? Que ajá, si es posible la separación de variables, ajá, entonces eso quiere decir que al ser ellas iguales, lo que difieren entre ellas es en una constante, a la que le vamos a llamar la constante de separación, ¿sí? Y a ajá, partir de esa constante de separación vamos a evaluar los tres casos que estás planteando. ajá, Lambda igual cero, lambda menor que cero y lambda mayor que cero. Ahora, si lambda es menor que cero, ¿qué pasaba? Escribir acá los casos. menos, menos alfa cuadrado, ¿no? Lambda es igual a menos alfa cuadrado. Ajá, Y si lambda es mayor que cero, asumimos que lambda es igual a alfa cuadrado. Listo. fácil, Ok, vamos ¿no? a seguir. Ya, listo. Entonces aquí tendríamos entonces, eh, vamos a trabajar con el primer caso. Entonces decimos x' sobre x. Entonces aquí lo vamos a igualar a cero, ¿no? Ya. Entonces, aquí sería x', la x que está dividiendo pasa a multiplicarse con el cero, ¿no? Ujú, Entonces aquí nos daría cero. Por lo tanto, x va a ser igual a una constante que la vamos a denominar constante uno. Esa sería la primera solución. Bajo el primer caso de que lambda es igual a cero, ¿no? Lo ujú, mismo vamos a hacer para y. Entonces tendríamos aquí eh, y' sobre y. Esto es igual a cero. La y que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces tendríamos que y' es igual a cero. Por lo tanto, y va a ser igual a una constante 2. ¿Ya? Como sabemos, la solución de la ecuación diferencial es expresada a manera de producto, ¿no? Entonces, x por y significa que va a ser igual a una constante uno multiplicada por una constante 2. Ya, ese es bajo el primer caso. Vamos a hacer lo mismo con respecto al segundo caso. Entonces, tendríamos x' sobre x. ¿Qué nos dice el segundo ah, caso? Que pero cuando... falta, Ajá, ya que encontraste que x es igual a una constante y y es igual a una constante, tenemos entonces que una solución particular para el caso de que lambda sea igual a cero es que u de x, y, que es la solución particular, sería una producto del... constante por otra constante, así que la solución particular, la primera que surgiría de esto sería que la primera solución particular sería una constante. Esa es Una la primera cosa solución particular. Entonces vamos a anotarla por aquí. La primera solución obtenida es constante. constante, Y ¿no? podemos aprovechar que ya tienes algunos cálculos hechos y en vez de poner aquí ya cero, ¿bien? Ya podemos utilizar estos cálculos que ya tenemos acá y ahora colocar el caso cuando es igual, es cuando es lambda menor que cero. Vamos a aprovechar ¿No? acá para optimizar el tiempo. Ponemos acá menos lambda y menos lambda. Ya, correcto. Entonces aquí habíamos indicado que si tenemos x' sobre x igual a menos lambda, entonces aquí sería x' sobre x, era aquí menos alfa al cuadrado, ¿no? Cuando es menor que cero, lo reemplazo por menos alfa al cuadrado, ¿ya? Entonces así mismo despejo x', ¿no? Ajá, pero acá estás asumiendo que es menos lambda. Entonces aquí sería ¿Ya? menos menos lambda al cuadrado. Porque Entonces, ya ¿qué sabes que quedaría? lambda, ajá, sabes que lambda, estamos en el caso que lambda es menor que cero, ¿sí? Más, ¿no? Entonces aquí sería Entonces sería alfa cuadrado, ¿no? exactamente, excelente. Ya. Aquí, si mal no recuerdo, aquí se reemplaza la x', reemplaza como derivada, ¿no? De x, Así ¿no? es, ujú, De porque es x, x ajá, prima, ajá. ajá. Entonces lo vamos a reemplazar como de x
sobre X, y eso es igual a lambda al cuadrado. Como Ujú. podemos darnos cuenta que tendríamos que integrar en ambos lados, ¿no? Con respecto a la Entonces, variable X, exactamente. entonces la integral de dx sobre x, y esto es igual a la integral de alfa al cuadrado multiplicado por dx, ¿sí? Entonces ya por casos de integrales indefinidas, sabemos que la integral de dx sobre x aquí es igual al logaritmo natural de x. Y acá tendríamos alfa es una constante, sería alfa al cuadrado multiplicado por x. Entonces, para poder despejar la x, introducimos Euler en ambos lados, o el número de periano. Entonces, alfa Euler a la alfa cuadrado multiplicado por x. Entonces, aquí sabemos que esto se va. Y otra solución sería de que x es igual a Pues e aquí a la acuérdate de alfa que esto cuadrada. va a 6. Ujú, Ajá, claro, más una constante, ¿no? ujú. Una Y aquí tendríamos constante, entonces una así. constante. Ajá. Entonces nos quedaría que x es igual a Euler a la alfa cuadrado por x, y eso multiplicado por seno, ¿sí? Así tendríamos la segunda respuesta, ¿no? Exacto, ahora hay que Sí, derivar con respecto a Y, hay que integrar con respecto a Y. Déjame colocar un poquito más para acá, para tener más espacio. Ahora debemos integrar de Y con respecto aquí, ¿no? igual a Y, igual a menos lambda, pero asumiendo que esto que está acá es Eso es lo menos alfa cuadrado. Tenemos acá que de y con respecto, o sea, de la derivada de y sobre y es igual a alfa cuadrado, obteniendo así una ecuación diferencial, la cual tenemos que integrar con respecto a de y. Aquí obtenemos lo que obtuvimos anteriormente, como lo calculaste tú allí. El logaritmo de y es igual a alfa cuadrado por y más c. Y para poder despejarla, aplicamos el número de Neper, también se llama así, acá en ambos lados, obteniendo así como solución también la y. Vamos a colocarlo acá. Tenemos que y es igual a e a la alfa cuadrado por y. Por propiedades de la potencia, podemos escribir esto como el producto de e a la c y tenemos que esto es igual a e a la alfa cuadrado por y por c. Obteniendo así Ajá. la otra solución particular que es e a la alfa cuadrado por x por c por Bueno, e a la alfa cuadrado por c, obteniendo así u de x, y igual a e a la alfa cuadrado de x más y por c. Esta es la otra solución, que utilizando en términos de alfa, tendríamos que esto es igual a e a la menos lambda por x más y por c. Eso es cuando sí, lambda es menor que cero. Ahora nos falta la parte donde lambda es mayor que cero. Vamos a colocar por acá. Tenemos que, tenemos que, estoy grabando un video. aquí vamos a derivar con respecto a x sobre x igual a lambda y la derivada de y con respecto a y igual a lambda. Acá tenemos d de x es igual ahora a menos alfa cuadrado y acá también lo mismo. ¿No? Ok, ayúdame integrando esta de acá y yo luego voy a hacer la otra para obtener la otra solución particular.
Ya, perfecto. Entonces aquí tendríamos la integral de, de, bueno, de x sobre x es igual a la integral de menos alfa cuadrado por dx, ¿no? Entonces aquí me quedaría logaritmo natural de x por integrales inmediatas. Y aquí me quedaría menos alfa cuadrado por x más una constante, ¿no? Ujú, Sí. Entonces, introduciendo el número de pero en ambos lados, me quedaría, ya haciéndolo directo, ¿no? X es igual a menos a la alfa cuadrado por x. Como ujú. es más c, podríamos ponerlo como a la c, ¿no? Pero eso es lo mismo que c. Entonces me quedaría esta otra solución, ¿no? Pero creo que quedaría, ajá, sí está bien, exacto. Ajá, el menos Pero, se quedaría en la E, ¿no? Ajá, sí. ya. Tal como nos quedó en el anterior, pero quedaría el signo negativo antes de la E, ¿no? Ujú, Ajá. sí, Y lo mismo quedaría para Y. claro. Ajá. Aquí me quedaría y, la otra solución particular sería a la, espérate, acá quedaría así, por C. Y tendríamos la solución particular. Déjame colocar acá la manito. U de X, coma Y, igual a a la menos alfa cuadrado de X por C y a la menos alfa cuadrado de Y por C, obteniendo así a la menos alfa cuadrado de X más Y por C, obteniendo así la otra solución particular. Entonces, de esta forma, hemos obtenido tres soluciones particulares para la ecuación diferencial planteada, que en este caso, déjame colocar acá, aquí sería u de x, coma y, igual a a la lambda por x más y por c. Y con eso hemos concluido de cómo se utiliza el método de separación de variables para ecuaciones diferenciales parciales. Por acá tenemos otro ejercicio, pero eso lo podemos dejar como propuesto, Para los estudiantes. claro, para que los estudiantes puedan repasar estos conceptos. Se los voy a proyectar y pueden mandarnos sus preguntas a nuestros correos electrónicos que los dejaremos al final del video. Bien, entonces, bueno, Luis, fue un gusto compartir contigo esta oportunidad. ¿Ya? Eh, Cualquier duda que tengan los estudiantes nos pueden escribir. Ya ven que las ecuaciones diferenciales son sumamente importantes comprenderlas, más las parciales, porque tienen una gran aplicación en la vida real, ¿sí? Porque en la mayoría de los fenómenos físicos del mundo tienen que ver con múltiples variables. ¿Tienes algo más para agregar para concluir esta clase, Luis? Bueno, invitarlos a que practiquen el ejercicio que habíamos propuesto Planteado. en la última parte, habíamos planteado, Ujú. aplicando los pasos de cada uno de los materiales que les hemos proporcionado, con el objetivo de que ustedes aprendan más y puedan afianzar los conocimientos y el aprendizaje sea significativo. Lo más importante es que sepan que las ecuaciones diferenciales parciales se utilizan en múltiples aplicaciones, como lo habíamos dicho, en física, en óptica, en calorimetría, en dilatación, etcétera, ¿no? En muchos campos de la vida cotidiana.
¿Sí? Ujú. Bueno, bueno, los dejamos, que estén muy bien y bueno, cualquier duda nos están escribiendo. Bueno, chao. Chao, chao. Pasen bien. Déjame aquí. Acá.